Queridos estudiantes, en esta clase de hoy vamos a avanzar la sección 2.2 sobre el condicional. El símbolo del condicional es la herradura echada. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es darles ejemplos de oraciones condicionales. Recuerden que un condicional es una oración compuesta y no es una oración simple, puesto que interviene ahí un funtor. Les voy a ponerle el símbolo que se utiliza, el que vamos a utilizar y el que se encuentran en otros textos. ¿Sí? Luego veremos cómo desde la lógica se comprende el significado del condicional. ¿Sí? Eso es teoría. Espero que no me tome más de unos 20 minutos, tal vez menos. Y el resto de la sesión va a estar dedicado a hacer ejercicios. Y tenemos en las páginas 33 y 34, tenemos que utilizar las tablas para calcular cuál es el valor de verdad de estas oraciones propuestas. Y en la sección 2, simbolización. ¿Sí? Bien, si ustedes avanzaron correctamente la sección anterior sobre negación, conjunción y disyunción, no van a tener ningún problema. ¿Sí? Pero si están un poco atrasados, les pido concéntrense para que puedan comprender esta parte. ¿Sí? Ok, pero si ustedes se fijan en la página 34, tenemos en los ejercicios, tenemos no solamente ejercicios con condicional, sino también con negación, con conjunción. A eso me refería con que el avance de la materia es acumulativo. La sección 2.2 presupone la 2.1. ¿Sí? Bien, entonces empecemos. ¿Sí? Voy a ponerles ejemplos de oraciones condicionales, unas 3, 4, 5, como punto de partida. Y luego vamos a ver qué tienen en común todas ellas, cómo vamos a simbolizar. ¿Sí? Y bueno, continuamos. Bien. A ver, empecemos con ejemplos. Yo les he puesto uno anteriormente, ustedes me han oído. Si llueve, la tierra se moja. ¿Sí? A ver, pongamos. ¿Ya? Si llueve, la tierra se moja. ¿Sí? Segundo ejemplo. Pensemos en una pareja de novios y uno de ellos le dice a la otra o al otro miembro, si dejas de fumar o si paras de fumar, me caso contigo. Tercer ejemplo. Si voy al súper, compro queso. Y, a ver, otro ejemplo. También les puse este ejemplo en el capítulo 1. A ver, algo más sencillo. Si la receta es efectiva, estoy hablando de lo que prescribe un doctor, un médico, ante un paciente enfermo.
Entonces, el enfermo se cura en 5 días. Bien. Recuerden ese otro que decía, si a alguien le pica el mosquito Anopheles, se enferma de dengue. ¿Ya? Bien. Fijémonos aquí algo en común. Esta es una posible, todas ellas son oraciones condicionales. Estoy hablando de la totalidad, ¿sí? Ahora, ¿cuántas oraciones diferentes tengo aquí en lo que estoy señalando con las manos? ¿Cuántas oraciones diferentes hay? Cuenten. Tienen que saber la respuesta exacta sin equivocarse. ¿Quién me dice? 3. ¿Sí? La primera es llueve. No, sin el sí, llueve. La segunda, la tierra se moja. ¿Y la tercera? Si uno, entonces 2. La combinación. Todo esto es 3. ¿Están de acuerdo? 2 simples y una compuesta. Eso mismo sucede con el resto. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda? Ahora, fíjense, tengo la primera oración en todos estos casos está introducida por, esto gramaticalmente se llama, es una conjunción. Lo que hace una conjunción gramaticalmente es juntar. Es como pero, o, aunque, etc. ¿Sí? Bien, y hasta dónde noten esto que es cuestión, es importantísimo. Tal vez a ustedes a primera vista no caen en cuenta, pero ¿hasta dónde va? ¿Dónde termina la oración 1? ¿Caroline? ¿Sí? Termina aquí. Está separado del resto por la coma. Desde la coma empieza la segunda oración. Es importantísimo, si ustedes no escribieron coma y copiaron estas oraciones, pónganla, por favor. La coma me está diciendo dónde termina, esto se llama el antecedente. Y después de la coma, ¿dónde empieza el consecuente? Bien, ahora, si es que yo quisiera sacar la forma que en común tienen estas 4 oraciones, entonces me quedo con lo siguiente. ¿Ya? Sí, coma, guiones. Cuando estaba hablando, pronuncié la palabra entonces, pero no la escribí en el pizarrón por mi obsesión de ahorrar palabras. Lo que no puede faltar, y no puedo dejar de escribir, porque es fundamental, es la coma. El entonces puedo omitirlo, pero no puede. Si es que en español esto forma parte de la puntuación correcta. ¿Dónde se pone una coma, punto y coma, punto seguido? Todo esto tiene reglas. Es un capítulo de la gramática. Y a lo mejor vieron ustedes en el semestre pasado, manejo del lenguaje. Si no lo han hecho, pueden consultar en la gramática. Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, pongo puntos suspensivos. Aquí hay un lugar vacío. Acá guiones, otro lugar vacío. En vez de estas 2 lagunas, tengo que poner oraciones que están acá. ¿Ok? Bien, ahora, recuerden que estamos utilizando letras minúsculas P, Q, R, S como lo que el texto llama variables. ¿Sí? El próximo ciclo, a esas letras las denominaremos letras esquemáticas. ¿Sí? Yo les pedía que ustedes asocien con, si es que vieron álgebra en el colegio,
con las letras X y Y. Son variables. ¿Sí? Al contrario de las primeras letras del alfabeto minúsculo A, B, C, esas son constantes. ¿Sí? Bien, entonces puedo decir que podemos simbolizar estos condicionales diciendo si P, entonces Q. ¿Ya? Entonces pongo P y Q, estas son letras esquemáticas, simplemente son indicaciones de un lugar donde debo poner una oración. ¿Ok? Bien, ahora otra manera de expresar un condicional de esta forma, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí estoy uniendo estas, digamos que son oraciones, a través de esta función, el sí, entonces. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, puedo leer esta oración de otra manera. ¿Sí? P solo si Q. Puedo decir P entraña Q. Todas estas expresiones significan exactamente lo mismo. Una cuarta, P conlleva Q. O, finalmente, supuesto P, de ahí se sigue Q. Pero eso es un poco más complicado, pero perfectamente válido. ¿Sí? ¿Ya? Noten que aquí no hay comas, aquí sí. ¿Ya? Bien. Ahora, lo que les pido de favor, no utilicen el verbo implicar. Voy a poner con rojo y luego tacho. P implica Q. Esto prohibido en el cursor, por más que esté en el texto. ¿Por qué? Porque esta función o este funtor es diferente del condicional. El próximo ciclo tendremos que diferenciar implicación y condicional. No son los mismos cuando aceptamos grados de verdad, que no hay aquí en la lógica clásica. ¿Sí? Bien. Ustedes habrán visto que cuando se trata de explicar en qué consiste el condicional, se habla de la implicación material. Eso no es algo exclusivo de copy, ese es el 99% de los textos van a decir eso. ¿Sí? Pero para que no haya confusión con el curso de lógicas no clásicas del próximo semestre, entonces excluyamos esta lectura. ¿Sí? Bien, ahora, simbolización. Para el sí, entonces, vamos a emplear este símbolo que se llama la herradura echada. ¿Sí? La herradura es como una U mayúscula, pero está caída con los brazos hacia la izquierda. ¿Ok? Bien, entonces, si tenemos escrito esto, y a ver si para guardar la proporción, ¿sí? Esta fórmula la podemos leer de cualquiera de estas 5 maneras, excepto la de acá. ¿Ya? Bien, puedo decir, ojo con esto de, yo puedo decir solo si Q, P. ¿Sí? La expresión que está introducida por solo si es el miembro derecho.
Y no importa si es que yo empiezo leyendo esto por mano derecha y al último pongo lo que está a la izquierda. No va a haber ninguna equivocación. El solo sí introduce el consecuente. ¿Sí? Entonces, P, lo que está a la izquierda del condicional se llama antecedente. Lo que está a la derecha es el consecuente. ¿Ya? Antecedente, consecuente, también con otros nombres un poco menos frecuentes, prótasis y apódosis. ¿Sí? Prótasis, apódosis, que son términos tomados de la gramática. ¿Okay? Bien, ahora volvamos acá. ¿Sí? Voy a borrar esto y espero que no haya ninguna confusión. ¿Sí? El solo sí va a mano derecha. No es lo mismo sí que solo sí. El miembro izquierdo es si P. El miembro derecho es solo sí. Justamente voy a explicar la diferencia. ¿Sí? Cuando se hace cualquiera de estos condicionales, ¿sí? Entonces, lo que se quiere decir es que P es condición suficiente de Q. Condición suficiente. ¿Qué significa eso? Que basta con que suceda P para que tengamos este resultado Q. O con otras palabras, siempre que suceda, que sea real el antecedente, entonces sucede el consecuente. ¿Sí? Revisemos en esta palabra consecuente, tiene un origen en el latín. El verbo sequere significa seguir. Y este prefijo co es un intensificador, un reforzativo. ¿Sí? Entonces es lo que sigue a algo, lo que viene después. ¿Sí? Pues, solo un ejemplo nada más. Sucede el rayo, después viene el trueno. El trueno sigue al rayo. ¿Sí? Y justo eso le iba a pedir, Marcelo, si puede ejemplificar, como frasearle un ejemplo con el solo sí, entonces. Pero todo esto, o sea, voy al supermercado, solo si compro queso. Si eso estilísticamente puede parecer artificial, no hablamos de esa manera. A ver, por ejemplo, llueve solo si la tierra se moja. ¿Sí? A alguien le pica el mosquito Anopheles solo si se enferma de dengue. Entonces, este solo sí, lo que está expresando es con Q es condición necesaria de P. ¿Sí? Acá. ¿Sí? La receta es efectiva solo si se cura en 5 días. ¿Sí? Es como si, cuando digo necesario, pero fíjense que aquí está, empiezo por el miembro derecho. El miembro derecho es condición necesaria. ¿Sí? Aquí arriba es suficiente, acá necesaria. Es decir, requerido, exigido por esto de acá. ¿Ya? Aquí, veamos. Paras de fumar, solo si me caso contigo. O sea, no todos estos ejemplos ilustran claramente esto de acá, condición necesaria, excepto, creo que lo de la receta y lo de la picadura. ¿Sí? O sea, quiero decir que por más que semánticamente todas estas expresiones, excepto la última, significan exactamente lo mismo, sin embargo,
A ver, corrijo. No quiero dar la impresión y decirles que... A ver, semánticamente sí, me ratifico. Semánticamente, todas estas expresiones significan lo mismo. La diferencia es meramente pragmática en el uso. Es decir, ¿cuándo, en qué ocasión, en qué contexto uso una lectura u otra? Yo para decir esto de acá no voy a utilizar esta forma que es larga. Aquí no hay economía. Estoy complicando cuando puedo decirlo de modo más sencillo. Pero a pesar de que dicen lo mismo, no se emplean ciertas lecturas en ciertos casos. Eso es pragmática, no es semántica. Pragmática tiene que ver con el uso del lenguaje, con la comunicación. ¿Sí? En cambio, semántica tiene que ver simplemente con la tabla de verdad. ¿Ok? ¿Alguna duda? En la segunda dice P, solo si Q, o sea, da a entender que si, el consecuente tiene que existir, o sea, primero antes que el antecedente, o cómo. Gracias por su pregunta. Lo que significa esto es lo siguiente. ¿Sí? El condicional lo que nos está diciendo es que está excluido. ¿Qué es lo que está excluido? ¿Sí? Que suceda P, voy a poner con rojo, porque eso no sucede. Que suceda P, es decir, el antecedente, pero no suceda el consecuente. Si así es que pensemos en la pareja, ¿dónde está? Digamos, el novio es un fumador, la novia quiere un esposo que no fume. Le quiere, le ama y le dice, si dejas de fumar, me caso contigo. Si es una especie de promesa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ya? Entonces, dice esto la mujer, le está poniendo una condición. ¿Sí? Ok, ahora, entonces está condicionando el casamiento a esto de aquí. Si es que deja de fumar, ¿sí? Para de fumar, ¿puede suceder que no se case ella con él? Esto no. Si es que hizo una promesa solemne, seria, verdadera, fidedigna, entonces esto no puede suceder, que dejó de fumar y sin embargo no se casa. No puede ser esto, porque está yendo contra lo que dijo. ¿Está claro? ¿Sí? Y eso igual con cualquiera de estas. Si la receta es efectiva, entonces en 5 días está curado. Empieza a tomar los medicamentos lunes, para viernes ya está curado. ¿Sí? Eso es lo que dice esto. Basta con que, bueno, aquí lo que dice, fíjense, la curación solamente en esta oración está dependiendo de este hecho, nada más. Por supuesto, también depende del diagnóstico, de quién sea el doctor, etcétera. De que los medicamentos no estén caducados, etcétera, etcétera. Pero aquí simplemente la curación está dependiendo de este único factor. Entonces, lo que afirma esta última oración es que si la receta es efectiva, la curación es en 5 días. Ahora, esto de acá, que la receta es efectiva, pero no hay curación en 5 días, eso va en contra de lo que está afirmando el condicional. Por eso pongo con rojo, esto no sucede. El rojo significa lo contrario, lo que uno no acepta. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, no hay un aspecto de temporalidad que esté asumido o incluido dentro del significado del condicional. Eso del antes y después, eso no está acá. Hay otra lógica que tiene que ver con el tiempo,
con el pasado, con el futuro, con el presente. Eso es una extensión de la lógica clásica. ¿Sí? Por más que yo pueda decir, siempre que llueve la tierra se moja, ese siempre no lo asociemos con el tiempo. ¿Sí? Entonces, dejemos de lado, no por simplicidad. Bueno, les digo, hay una lógica que se encarga específicamente de ver las leyes generales que tienen que ver con el uso del antes y después. Para eso necesitamos otro sistema. Aquí con el condicional no está captado nada temporal. ¿Ya? Ok, ahora, otra cosa más, en otros textos ustedes pueden encontrar la flecha para simbolizar el condicional, al igual que esto de implicación. Flecha en sentido de izquierda a derecha. Pongo con rojo porque este símbolo el próximo semestre simbolizará la implicación, que es diferente. Entonces pongo el signo de prohibido. Ustedes pueden entrar a YouTube, hacer una búsqueda de imágenes en Google, ponen condicional y les sale la flecha, la implicación. Por favor, dejemos de lado eso. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, ¿se comprendió esto de aquí? ¿Sí? Siempre que se dé P, tiene que suceder Q. Eso es lo que significa condición suficiente. Está presente P, sucede Q. ¿Ya? Y aquí, pero verán que estoy yendo de izquierda a derecha. P, el antecedente es condición suficiente de Q. En cambio, al revés, Q es condición necesaria de P. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Ahora, veamos esto. Espero que esté comprendido. ¿Sí? Ahora, finalmente, un último punto antes de pasar a la tabla de verdad. La definición. ¿Cómo vamos a entender o cómo se entiende desde la lógica clásica el condicional? Oraciones de este tipo. Entre paréntesis, les digo que no todos los lógicos o filósofos están de acuerdo con lo que voy a decir. Por ejemplo, les menciono solamente unos 3 nombres. Newell Belknap. A ver, pondré acá. Él trabajó con Anderson, no me acuerdo, Anderson es el apellido, no me acuerdo en este momento. ¿Sí? Richard Rutledge, australiano. ¿Sí? Él fue mi profesor en Pittsburgh. No sé si siga vivo, posiblemente. Por favor. Richard Rutledge, y él ya es difunto. Les menciono uno más. Graham Priest, que en inglés significa cura, sacerdote. Él es británico. Estos 3 no aceptan la definición que les voy a dar. Estos tienen otra lógica, un tipo de lógica no clásica que modifica el condicional. ¿Sí? De modo que no piensen que, porque está aquí en el texto, así unánimemente por consenso todos piensan igual. No lo es. Estamos viendo lógica clásica con el presupuesto de que hay otras no clásicas, ¿sí? Que niegan parte de lo que está en la clásica. ¿Sí? Bien, entonces, definición. ¿En qué quedamos? ¿Sí?
¿qué es lo que afirma el condicional? Voy a encerrar entre, si les he dicho qué simbolizan este par de rayas oblicuas, raya inclinada, el valor de verdad de la oración que está aquí dentro, ¿sí? Entonces, ¿a qué equivale un condicional? O no hace falta, ¿sí? Si P entonces Q equivale a o no sucede P o sí sucede Q. Una de dos. ¿Sí? Bien, volvamos acá, a la tercera oración. Ejemplo, le ofrezco a mi esposa esto de aquí. Si voy o si paso por el supermercado, compro queso. Ahora, ¿en qué condiciones este ofrecimiento es falso? Está acá. Cuando fui al supermercado y sin embargo no compré queso. Entonces ahí falla este condicional. ¿Ya? Ahora, con otras palabras, apliquemos esto a ese ejemplo. Al decir este condicional, estoy dando una disyunción. Dos alternativas. O bien no me fui al supermercado, o sí compré queso. ¿Sí? No hay más. ¿Sí? Porque está diciendo que voy al supermercado, esto es suficiente para que suceda lo de acá. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de entender desde la lógica las oraciones condicionales. Pasemos esto a una tabla de verdad. Y con eso acabamos la parte teórica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Ya. Apliquemos esta definición al último ejemplo, ¿sí? Para que ustedes capten el núcleo que está aquí, la esencia del condicional está acá, ¿sí? Si es que digo, si la receta es efectiva, ¿sí? Con esta condición, entonces, la cura sucede en 5 días. Entonces, con otras palabras, ¿qué estoy diciendo? O la receta no fue efectiva, o sí se cura en 5 días. ¿Sí? No hay más. Bien. Apliquemos esta definición al segundo caso. Cuando la mujer dice esto, le dice al novio, si paras de fumar, me caso. En otras palabras, le está diciendo lo siguiente. Hay dos opciones. O bien no paras de fumar o me caso contigo. ¿Ya? Bien. Ahora, entonces, apréndanse esto. ¿Sí? Esta definición. Ahora, veamos la tabla de verdad. ¿Sí? Tratemos de expresar lógicamente todo lo que les he estado diciendo hasta ahora. ¿Sí? Entonces, hagamos la famosa matriz. Pongo a mano izquierda 1, 0, a mano derecha 1, 0. Recuerden, estos dos valores a la izquierda representan miembro izquierdo, el antecedente. Acá este par de valores en la parte superior son los valores que corresponden al consecuente, al miembro derecho. ¿Sí? Bien. Y por lo tanto tenemos del entrecruzamiento de las filas y las columnas resultan 4 lugares. ¿Ya? Bien, entonces miembro izquierdo y miembro derecho pueden ser ambos verdaderos. Si uno, entonces 1. Miembro izquierdo y miembro derecho pueden ser ambos falsos. Entonces, miembro izquierdo, esa es la fila inferior. Miembro derecho,
la columna derecha y donde se entrecruzan, ahí está el valor del condicional. ¿Sí? Bien, ahora veamos cuándo el condicional es falso. ¿Sí? Entonces ahora sí, vamos con los valores de verdad. ¿Sí? Un condicional puede ser o verdadero o falso, 0 o 1. ¿Cuándo es 0 y cuándo es 1? ¿Cuándo todos estos condicionales son falsos? ¿Sí? Piensen acá, por ejemplo. ¿Sí? Cuando sucede el antecedente, pero no el consecuente. Traslademos esto de aquí a la tabla. ¿Dónde está esta situación? Sucede P. Si P está acá. Aquí sucede, no sucede. Fila superior. No sucede. Q es falso. Está acá. Entonces, fila superior, columna derecha. ¿Cuánto es aquí el condicional? Si está el condicional, el antecedente, pero no el consecuente, condicional 0. ¿Ya? Ahora, si es que sucede el antecedente y también el consecuente, ¿sí? Sucede P, también Q, ¿cómo es el condicional? 1. ¿Y qué pasa en estos dos lugares? ¿Sí? Por ejemplo, vamos acá. Le digo a mi esposa esto de aquí. Si voy al súper, compro el queso. Después llego a la casa sin queso. ¿Me puede reclamar mi mujer? ¿Por qué? A ver, alguien hable 1 y no 5 a la vez. ¿No le puede reclamar porque no fue al súper? Claro. Lo que dije es, si voy al supermercado, compro queso, pero no he dicho que fui al supermercado. Solo dije, hago este ofrecimiento y después llego a la casa sin queso. ¿Por qué me va a reclamar mi mujer? Me puede decir, ¿fuiste al supermercado? Dije, no fui. Ah. Porque si es que sí fui al supermercado y no compré, ahí sí me puede reclamar, ¿sí? Me manda por las mismas. ¿Ya? Entonces, ojo, eso es importante. Si es que no se cumple el antecedente, el condicional es verdadero. Lo que yo dije no es falso. ¿Sí? O sea, y bueno, entonces generalicemos. ¿Sí? Para que ustedes empiecen a comprender y a memorizarse esta tabla, piensen en un adagio que ya se conocía desde la antigüedad: de lo falso se sigue cualquier cosa. ¿Sí? Lo que sea. En latín, ex falso A ver, voy a poner entre corchetes una palabra que no hace falta, está presupuesta. Sequitur quod libet. ¿Ya? De lo falso se sigue sequitur. Recuerden, sequor es el verbo latino de donde viene consecuente. Sequitur se sigue lo que sea, cualquier cosa. Quod libet. Perdón, me falta una. Quod libet. ¿Ya? Les pongo otro. Les he puesto yo ejemplos de esto. ¿Sí? El caso típico de un estudiante que en una lección está con pollo, está copiando, y el profesor le llama la atención. ¡Ey! 0, le retiro el examen. ¡No estoy copiando! Entonces, si usted no está copiando, entonces yo estoy loco. ¿Se dice o no eso? ¿Sí? Si es que alguien me dice lo siguiente, ¿sí? A ver.
Si es que esta figura es un cuadrado, entonces el pizarrón es un triángulo. Si usted me da una falsedad, yo con la misma lógica le doy otra falsedad. ¿Sí? Entonces, ¿sí? De lo falso se sigue lo que sea. Entonces aquí el condicional verdadero, verdadero. Y esa es la tabla. ¿Sí? Entonces, expresemos esto en dos reglas. ¿Sí? Cuando el condicional es totalmente falso, con esta condición. Si el valor de P es 1, pero el valor de Q es 0. 1 en caso contrario. Ya está. Entonces, lo único que tiene que memorizarse es cuándo es 0 y el resto es 1. ¿Sí? El condicional falla, ¿sí? Eso está con rojo. Cuando sucede el antecedente, es verdadero, y sin embargo el consecuente 0. Ahí sucede el antecedente, no el consecuente, condicional totalmente falso. El resto es 1, 1, 1. Profe, no entiendo por qué si el consecuente es, si el antecedente es falso, el consecuente es verdadero, sería verdadero. Ya, aquí, es que estos dos casos son ejemplos de esta ley general. Si no sucede el antecedente, si no se realiza esta condición, el condicional es verdadero. Independientemente de qué sea el consecuente, puede ser verdadero, puede ser falso, el condicional total es verdadero porque no sucede el antecedente. ¿Ya? Entonces, a ver, puedo decir, a ver, si hoy fuera viernes, no tendríamos clase de lógica. O digo, si hoy es viernes, cambio en lugar de condicional, no digo si hoy fuera, digo, si hoy es viernes, no tendríamos clase de lógica. Si hoy es viernes, tendríamos clase de lógica. Ambos condicionales son verdaderos, porque hoy no es viernes. Yo puedo decir lo que sea. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces, con esto pongo punto final a la teoría. ¿Sí? Hagamos un receso y luego ejercicios.